Ok, ya volvimos después de un mensaje de los patrocinadores. A ver. Bueno, vamos a platicar brevemente de algunas cosas respecto a la unidad número 4. Hay cosas muy importantes dentro de la unidad 4 que a mí me gustaría que que revisáramos, ¿no? Ahora, para entender esto, tenemos que decir una cosa que es muy cierta. El tema fiscal es un tema muy técnico. No solamente se requieren conocimientos jurídicos generales, sino también se requiere la especialización en que nosotros leamos a conciencia la ley. Mis compañeros contadores, maestros incluso algunos, les escucho decir, y luego me da un poco de dolor ese asunto porque dicen, es que, maestro Ricardo, y esto se lo escuché decir a un maestro que tiene toda mi estima, dijo, es que el tema fiscal, se lo dijo a los alumnos en un examen profesional, es que el tema fiscal se va dando solo. Y yo dije, bueno, sí, en algún sentido se va dando solo el tema fiscal. Sin embargo, tenemos que concentrarnos un poco, empaparnos como los administradores se empapan de la rama y la industria en la que trabajan. Y tú me podrás corregir, sabrás más de esto que yo, pero nos toca ver cuando es un administrador de una refaccionaria muy grande, él no es ingeniero, pero ya sabe de su industria. Y el que es administrador sanitario y médico, ¿no? En un hospital o en una clínica particular, él ya tiene una idea general del asunto, de la industria. Asimismo, nosotros, pues igual que conocer la rama y nuestro negocio, es conocer el tema fiscal de verdad más que superficialmente. En lo que nos toca a nosotros. Por ejemplo, si yo soy un empleado que se dedica solo al trabajo independiente, no soy empleado de nadie, pues me interesará saber cómo se hacen las declaraciones de impuestos de personas físicas. A lo mejor no sé cómo se haga el de personas morales, pero sí sabré el mío. Aquí para este tema esencial, así muy importante, tenemos que saber que se nos escapa mucho conocimiento, porque es altamente técnico. En las carreras de contaduría y de derecho hay una materia especializada de impuestos sobre la renta y revisamos impuestos sobre la renta durante todo un semestre, durante todo o durante dos semestres o cuatrimestres. En la carrera de contaduría impartimos una materia que se llama contribuciones y tributación de las personas físicas y otra de igual contribución y tributación de las personas morales. Y vamos a revisar solo el impuesto sobre la renta para ellos dos. Y tenemos una tercera asignatura que se llama Seminario de Impuestos, en la cual vamos nosotros a revisar, vamos a ver los pagos provisionales sobre impuestos sobre la renta y otros pagos provisionales, para lo cual necesitamos así leer minuciosamente, palmo a palmo la ley. Aquí vamos a decir algunas cosas importantes. Por ejemplo, dentro de la Administración Pública Federal hay dos órganos desconcentrados que son organismos técnicos que su superior jerárquico viene a ser la Secretaría de Hacienda. Estos dos organismos desconcentrados son, por un lado, la Dirección General de Aduanas, que cobrará el impuesto general de importación, y el arancel, ¿no? De las aduanas. Y por otro lado estará el sistema de administración tributaria, el famoso SAT, ¿verdad? Estos dos son primos hermanos. Yo siempre les digo, son los dos cuernos en la cabeza de un chivo, porque parece que son cosas diferentes, pero no, son organismos técnicos encargados de la recaudación. Ahora,
la ley de impuestos sobre la renta es muy específica en muchas cosas. Una de ellas es el siguiente, por ejemplo, si nosotros somos una persona física, dependerá nuestra obligación de declarar impuestos anualmente, de impuestos sobre la renta, siempre que, según el régimen en el cual estemos incorporados. Entonces, si somos, por ejemplo, un empleado, el empleado está obligado a presentar declaración anual, pues la verdad es que la ley de impuestos sobre la renta dice que no, si eres un empleado que percibe menos de 400,000 pesos al año. ¿Dónde dónde está ahí el vacío, por ejemplo? ¿Dónde se da la condición por la cual sí hay que presentar? Si, por ejemplo, tenemos más de un patrón, ajá, y luego la gente malentiende eso y dicen, es que yo siempre he tenido un solo patrón. Decimos sí, pero la ley establece un solo patrón durante el año. Entonces, si durante el año cambiaste de trabajo, la ley del impuesto sobre la renta dice que estás obligado a presentar tu declaración, de impuestos, ¿verdad? Especialmente, ¿no? Se calcula el impuesto sobre la renta, pero esto depende de nuestro régimen, porque si somos una persona que nos dedicamos a por ejemplo, somos empleados, pues tenemos que pagar impuestos sobre la renta. Y nosotros personalmente no retuvimos IVA, por ejemplo. En cambio, si nos dedicamos a una rama comercial, pues también retuvimos IVA. Entonces, nosotros ya hicimos un pago provisional mensualmente de nuestro IVA y anualmente veremos si tenemos IVA a nuestro favor, ¿no? Entonces, por eso decimos, es una cuestión muy técnica que tal vez no podemos ahorita debatirlo así, ¿no? Porque tenemos que leer las leyes. Entonces, tendremos que leer la ley del IVA, del ISR mínimo. Tendremos que leer el reglamento del SAT mínimo. Pero bueno, aquí vamos a platicar de algunas cosas. Eh, en las plataformas oficiales siempre nos comparten información y manuales para hacer nuestra declaración anual para personas físicas en el mes de abril y siempre nos dicen, y esto es cierto, podemos acceder a ello, a asesoría y recomendación por parte del mismo SAT antes de la presentación de nuestra declaración. O sea, nos pueden orientar en el caso de que lo necesitemos, ¿verdad? Ah, esta es una que me interesa a mí ver. Por eso yo les digo, por eso decía yo que me dolía mucho escuchar eso de mi compañero maestro que decía, es que el tema fiscal se va dando. Y yo decía, pues sí, se va dando, pero ¿qué pasa aquí si no estoy de acuerdo con el cálculo o cobro de un impuesto? Y entonces escribimos, cuando un contribuyente no está de acuerdo con la resolución de una autoridad fiscal, por ejemplo, un cobro indebido o una multa que considere injustificada, puede presentar un recurso de impugnación. Y entonces los principales recursos son, y aquí enlistamos tres, ah, y es ahí donde se pone interesante el tema fiscal. Y decíamos, a ver, si el gobierno, por ejemplo, nos está cobrando el impuesto, un impuesto, por ejemplo, el predial, decíamos, un impuesto predial y yo considero que me está calculando por encima de lo que debería ser, entonces yo tengo la posibilidad de solicitar un recurso de revocación. Este recurso de revocación lo vamos a presentar ante la misma autoridad que me hizo el cálculo, ¿verdad? En muchas ocasiones yo creo que es como una coladera, ¿no? Va desde agujeros más grandes hasta más chiquitos. De hecho, en el más chiquito solo cabe uno a la vez, un caso a la vez. Entonces, el recurso de revocación es ante el mismo SAT, la misma tesorería en el caso local, y nos van a determinar si efectivamente nuestro cálculo es correcto o es incorrecto. Mi, mi maestra de Derecho Fiscal, disculpa, me voy a sonar la nariz. Me voy a quitar aquí.
Mi maestra de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas, es actualmente la directora de la Facultad de Derecho en la UNAM, y ella en su libro sobre derecho fiscal tenía uno más que decía, el recurso de ventanilla, decía ella, ¿no? Decía, pues, ¿de qué se trata el recurso de ventanilla? Cuando nos hemos dado cuenta de que existe un error de cálculo, por ejemplo, y está mal asentado una coma, un cero de más, etcétera, y se lo hacemos ver al funcionario para su corrección inmediata. Entonces yo creo que ese sería el primero, ¿no? El de recurso de ventanilla, que no se llama así, así le puso ella, ¿no? Recurso de revocación, que está establecido en la ley, bueno, en el reglamento interno del organismo. Y luego tenemos los otros dos, que ya no, ahí nos encanta, ¿no? El juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo. En caso de que nuestro recurso de revocación no proceda y nos diga, nos confirme la decisión anterior, nosotros vamos a llevar esa resolución o confirmación, la vamos a llevar ahora ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y entonces le vamos a decir, mira, yo considero que están violando estos principios en el cobro de este impuesto. O a lo mejor me están haciendo un cobro doble. O, por ejemplo, hizo un cobro doble y no me quieren devolver mi dinero. Ajá. Y entonces el juicio contencioso administrativo va a intentar otra vez, va a revisar el acto y lo va a confirmar, lo va a anular, lo va a modificar. Y nos va a decir a la mejor, sí, sí debes pagar esa multa, pero está calculada en exceso. Entonces, si bien es cierto, debes pagar una multa, no es de 1 millón de pesos, es de 100,000 pesos. Ah, bueno, la gente ya y lo consideramos un triunfo, ¿verdad? Ahora, el juicio de amparo, yo considero que es el más importante para el tema fiscal, porque a través del juicio de amparo nosotros estamos alegando la violación de un derecho humano por un acto de la autoridad o por un artículo de la ley. De las cosas más sui generis que he visto, por ejemplo, son amparos en contra del cobro de impuestos sobre la renta para una actividad en particular. Porque de acuerdo a cierta percepción de los compañeros abogados, consideran que, según depende, ¿no? El lugar en el que estén, consideran que en ocasiones la ley de impuestos sobre la renta puede llegar a ser discriminatoria en razón de pues el régimen fiscal en el cual estés registrado o inscrito. Ellos porque es un machote que existe, eso significa que varios lo intentan y algunos salen airosos en ese proceso. Yo, por ejemplo, el que más conozco es este que te decía, de cuando, por ejemplo, el impuesto predial no lo cobran en exceso, vamos al recurso de revocación y nos dicen, confirmo porque el cálculo da eso, no hay un error. El juicio contencioso administrativo dice, pues es lo que marca la ley. Entonces la ley me permitía a mí calcularte hasta el 10%, pues te calculé hasta el 10%. Y el juicio de amparo es, nosotros podemos alegar justamente ese criterio discriminatorio entre un cobro del impuesto predial del 1 al 10%. Y entonces decimos, ¿por qué no? Este criterio es discriminatorio, toda vez que pues vivimos dentro del mismo estado, ¿no? Somos ciudadanos de la misma república, etcétera, ¿no? La ley es una de sus características, es que tienen que ser generales y nunca personales, nunca específicas. Entonces, a través de la argumentación jurídica pueden llegar a ganar y de hecho es habitual que multas se modifiquen y se nulifiquen a través de ya sea el juicio contencioso administrativo o el juicio de amparo. Ahora, esta característica es importante. El juicio de amparo solo beneficia a la persona que lo tramita y que lo gana. Eh, por lo cual, si ya sabemos que esa norma o ese cobro de impuesto predial es inconstitucional o es ilegal, pero solo una persona se queja y los otros 100 lo pagan, pues la autoridad lo seguirá haciendo.
y solo el único que estará exento del pago es quien tramitó, siguió y ganó su juicio de amparo. Por ello es que en muchas ocasiones es de conocimiento público la crítica que existe hacia el juicio de amparo, por considerarlo, pues un recurso, perdón, un juicio, bueno, sí, un recurso, llamémosle así, porque no estamos hablando técnicamente si es juicio o recurso, un recurso que utilizan las personas que pueden permitírselo pagar, ¿no? Dice, por ejemplo, un ejemplo práctico. Imagina que el SAT te impone una multa de 5,000 pesos por no haber presentado tu declaración que ya habías entregado. Puedes presentar un recurso de revocación con las pruebas de que cumpliste en tiempo y forma. Entonces, bueno, no lo pueden dar o no lo pueden dar, ¿verdad? No lo pueden conceder o no lo pueden conceder. Eh, Ahora, vamos a platicar sobre la revisión fiscal. Bueno, perdón, antes de pasar al segundo tema, decía yo, a la hora de presentar nuestras declaraciones, no solo va a variar qué impuestos tenemos que declarar a nivel federal, sino también, por ejemplo, qué deducciones nos permite la ley. Y entonces habrá algunas que están exentas o unas que son deducibles de impuestos y que eso va a variar dependiendo del régimen fiscal en el cual estamos inscritos. Si estamos, por ejemplo, en el régimen de honorarios, ¿verdad? Cuando estamos en este régimen, podemos hacer deducciones personales de gastos que realizamos, que facturamos, que son indispensables para nuestra labor profesional. Entonces, de pronto, el maestro Ricardo, pues podría, no sé, deducir marcadores de pizarrón, ¿no? Por ejemplo. Y así dependiendo cada uno. Ahora, obviamente, pues eso va a cambiar dependiendo de nuestro régimen fiscal. Los que menos pueden deducir o prácticamente no pueden deducir, pues son los empleados. Y obviamente no hay deducciones personales para personas morales, es decir, pues la empresa no puede deducir la colegiatura de sus hijos, pues, la empresa no tiene hijos, ¿verdad? Y así. Entonces, por eso decíamos que es un tema extremadamente técnico eso. Yo he visto que hay cursos de 16 semanas para declaraciones fiscales. Vámonos. Eh, Ahorita nada más estamos, acuérdense, dando una embarradita. Luego tenemos, por ejemplo, auditorías y revisiones fiscales. Aquí establecimos tipos de auditorías fiscales. eh, y lo separaron así. Y le vamos a llamar de otra manera. Revisión electrónica, sí. Auditoría de gabinete o revisión de gabinete, bien. Y visita domiciliaria. Así los vamos a separar. Y de hecho nos falta una más, que podría ser igual. De nuevo, es como no fuera de la ley, sino fuera de la doctrina, que se establece que es la solicitud de aclaración. Entonces nos van a solicitar que aclaremos algún dato. Entonces esa también es una forma de revisión administrativa. Entonces no son precisamente todas auditoría. La auditoría en sentido estricto tiene una naturaleza de ser, es revisar nuestra información contable, ¿no? Especialmente en el tema fiscal, revisar nuestros comprobantes, la reelaboración o revisión de los estados financieros de una persona moral. La revisión electrónica se da a través de un mensaje que nos va a hacer llegar el SAT a nuestro buzón tributario. La auditoría de gabinete es cuando nos solicitan que nosotros como contribuyentes vayamos a las oficinas del SAT. Esa es la auditoría de gabinete. Y por supuesto, tenemos finalmente la última, que es la de auditoría domiciliaria, visita domiciliaria, ¿no? Es en el cual, bueno, nosotros nos van a dar nos van a hacer llegar una orden, la instrucción de una autoridad fiscal, que en este caso vendría a ser el SAT, pero no solamente el SAT nos puede hacer auditoría fiscal. La auditoría fiscal la puede realizar el SAT, la puede realizar el Seguro Social, ¿verdad? Y entonces, bueno, la seguridad social en general, no nada más el Seguro Social. Eh,
Y entonces, esta de nuevo es toda una asignatura, ¿no? Auditoría fiscal. ¿De qué se trata esencialmente la auditoría fiscal cuando llega a concretarse la visita domiciliaria? Eso, que nos van a solicitar nuestros documentos, van a elaborar documentos de trabajo, va a ser un acta circunstanciada del momento en el que llegan, solicitan la información, cómo está integrada la información, ¿verdad? Sus comprobantes, etcétera. Una característica de la contabilidad es que tiene que ser verificable y repetible. Eso significa que si yo agarro mis comprobantes, tanto de gastos como de ingresos, ¿verdad? Si yo tomo la información de mis inventarios, etcétera, y elaboro de cero los estados financieros con las mismas condiciones en las cuales se elaboraron los anteriores, me tiene que dar el mismo resultado. Esa es una característica de la información contable. La otra característica es la suficiencia. Entonces tenemos que estar registrar nuestras operaciones contables de acuerdo a nuestras normas de información financiera, de manera que puedan ser identificables, verificables con la suficiencia y robustez que se requieren. Ahora, una vez que nos visitaron, la autoridad fiscal tiene tiene un tiempo de gracia en el cual va a hacer su dictamen. Y una vez que elabore este dictamen, nos va a declarar nos va a declarar un crédito fiscal, es decir, le debemos dinero al fisco o no, ¿verdad? Si sale que no le debemos dinero al fisco, se concluye el proceso. Sin embargo, si le debemos dinero al fisco, entonces tenemos dos maneras de resolverlo. Uno es a través de eh, acercarnos, acercarnos a la autoridad, confesar nuestro error, ¿verdad? Asumir la consecuencia. Y si es la primera vez que nos hacen una auditoría fiscal y se encuentran estas irregularidades, la ley dice que estamos exentos del pago de la multa al 100%. Hay que pagar solamente la diferencia, lo que no habíamos pagado, y ya, se acabó el proceso. Si es la primera vez. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos dan un crédito fiscal y no lo reconocemos? Entonces, volvemos a la parte de arriba. Tenemos nuestro recurso de revocación, nuestro juicio contencioso administrativo y nuestro juicio de amparo. En caso de que haya un crédito fiscal y no lo reconozcamos. ¿Qué consecuencia nos puede dar el no reconocer un crédito fiscal y llevarlo a controversia? Que nos confirmen ese crédito fiscal, que no lo modifiquen o que hagan nulifiquen o hagan nulo ese crédito fiscal. Nos digan, no, ¿saben qué? Ya revisamos bien. No. O se puede dar el caso de que cierto es que se causó tal impuesto, pero no se había acreditado con la suficiencia el pago que habían hecho, o estuvo mal hecho el pago provisional, o dejaron de hacerlo. Entonces se acredita que sí, evidentemente, se debe realizar el pago de ese crédito fiscal, pero este, eh, se concede la causa de que no son responsables de su pago, por ejemplo. Es que pueden suceder muchas cosas ya después del juicio de amparo, ¿no? Y depende de la circunstancia específica y de cómo lo argumente ese abogado. Pero bueno, nosotros ya platicamos de las tres consecuencias generales. Puede ser que nos la confirmen, que nos digan siempre no, y que nos digan sí, sí debe, pero debe menos, o debe más, cualquiera de las dos. Y una vez que se agotaron esos recursos, ¿tenemos posibilidad de hacer otra cosa? No, ya no. Ya no. Ya ¿cómo se llama? Va a causar ejecutoria, es decir, ya no hay manera de echarse para atrás y estaremos obligados al cumplimiento de ese pago.
¿Y qué va a pasar? Pues bueno, que en caso de no pagarlo, a pesar de que estamos obligados, entonces podríamos enfrentar acciones penales, ¿verdad? El último tópico de esa unidad se llama estrategia fiscal, estrategia fiscal y planeación fiscal. Ahora, a nivel, en términos legales, cuando nosotros nos encontramos previo a la regularización de un negocio, pues se requiere hacer una estrategia y planeación fiscal. Hay que decirlo como lo es. Una cosa es una planeación y una estrategia fiscal y otra cosa bastante diferente es la evasión fiscal, la compra de facturas, etcétera. Una cosa es una estrategia agresiva y otra cosa es participar en un esquema criminal. Son dos cosas bastante diferentes. Una cosa es, por ejemplo, que nosotros revisemos qué nos conviene más, en qué régimen fiscal nos conviene estar, dependiendo el giro de nuestra actividad. No es lo mismo que nosotros estemos pagando el 1.9% del ISR sobre nuestras ventas que sobre nuestros ingresos como profesional independiente. Porque cuando estamos registrados y pagamos el 1.9% sobre ventas, no estamos pagando solamente sobre nuestras ganancias, sino sobre el precio total de la venta. Y el precio total de la venta no es utilidad, solo una parte es utilidad. Entonces, si vendemos, por ejemplo, camas y colchones, ¿no? Colchones, 2,050 pesos. Es que ayer antes fui al super y traigo ese precio. 2,050 pesos. Y dice, la utilidad es del 20%. Ah, bueno, pues del 20% son 400 pesos. Pero si me registré mal o me inscribí mal en el régimen fiscal, estoy pagando el 2% sobre los 250 pesos, en lugar de estar pagando el 2% sobre los 400 pesos de utilidad. Entonces, eso es una estrategia fiscal, registrar bien, ¿no? Y llevar su contabilidad en orden, gastar en los lugares indicados donde nos puedan dar factura y entonces poder deducir. Pues eso es una estrategia fiscal. No, lo otro es pues, un delito, ¿no? Estaba yo viendo recientemente un podcast en donde decían que el mismo Facebook aparecía. ¿Qué necesitas comprobar? Y aparecía. Nosotros tenemos facturas de gasolinerías, comida, hoteles, lo que necesites ahí. Y dices, bueno, parece sorprendente, sui generis, ¿no? Así. Absolutamente. Y no siempre está, o sea, moralmente no siempre está mal, pero legalmente siempre es incorrecto. Porque luego hay gente que dices, bueno, es que, pues sí, se gastó el dinero en viáticos, ¿verdad? Porque no se hizo una liposucción en Tijuana, ¿verdad? Sino de que, pues sí, se lo gastó en viáticos, pero pues no hay manera de comprobarlo. Entonces luego ahí la gente, pidiendo, no, regálame tu ticket de la gasolina o tu ticket de la comida, ¿no? Entonces, bueno, aquí escribimos, por ejemplo, las estrategias fiscales deben ser basadas en un análisis profundo de leyes tributarias y adaptarse a las necesidades específicas del contribuyente. Estas estrategias pueden incluir la elección del régimen fiscal adecuado, de la correcta documentación de ingresos y egresos, la reorganización de activos o el aprovechamiento de tratados internacionales para evitar la doble tributación. Sin embargo, es crucial que toda estrategia cumpla con los principios de legalidad y ética, ya que las autoridades fiscales vigilan activamente prácticas que puedan considerarse como elusión fiscal agresiva. Un aspecto esencial de la planeación fiscal es anticipar los riesgos.
Los contribuyentes deben prever cambios normativos, auditorías fiscales y fluctuaciones económicas que puedan afectar su carga tributaria. Para esto, contar con asesoría profesional es clave, ya que un mal diseño o una interpretación incorrecta de la ley puede derivar en multas o sanciones. Una planeación fiscal responsable no solo optimiza los recursos financieros, sino que también garantiza la estabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las operaciones económicas. Dicho de otra forma, dicho de otra manera, lo que estábamos platicando hace unos ratitos. Eh, Cuando nosotros, siendo administradores, estamos al frente de una organización, pues es obviamente muy importante el control del personal, el control de los procesos, el área del marketing, ¿verdad? El área de la logística, pero también es la columna central, ¿no? La columna vertebral de nuestra organización, el tema del control efectivo de los recursos financieros y el aparato jurídico. Eh, Siempre hay una frase que se le escuché alguna vez al notario Tom Pérez en una entrevista en televisión y es la siguiente. Él decía, es una frase española, ¿no? Y así lo retomo. Él decía, cuando la notaría está abierta, el juzgado está cerrado, refiriéndose a, por ejemplo, el tema de los testamentos, al tema de la regularización de bienes inmuebles. Una vez que nosotros hemos hecho nuestra planeación desde un principio, nos hemos esforzado en todo lo posible por cumplirlo. Hemos regularizado nuestros terrenos, tenemos nuestro inventario de nuestra herencia, los documentos perfectamente legalizados, ¿verdad? No va a haber pleito, evitamos ese pleito. Y justamente una estrategia fiscal nos debe de dar dos cosas. Una es la certeza jurídica de que no nos vamos a enfrentar, o de que nuestra información contable es a prueba de auditorías. Entonces, cuando nos lleguen a hacer una revisión, una auditoría, todo va a estar en orden y podemos estar tranquilos. Y esa es la segunda consecuencia de una estrategia fiscal efectiva, la tranquilidad y la certidumbre personal que tenemos sobre la certidumbre y la certeza jurídica que llegamos a tener sobre nuestros bienes y sobre nuestro patrimonio. Eh, Obviamente aquí se entrelazan diferentes cosas. Por un lado, por el tema de la administración, la persecución de lograr nuestros objetivos, que no es propiamente llevar, ¿verdad?, la contabilidad perfecta de nuestra organización. No está dentro de nuestras prioridades a veces como administradores. Sin embargo, pues es realmente importante porque es esa pequeño orificio en el casco de un barco que nos puede hundir. Bueno, ya casi para finalizar este tema, ¿no? Es importante no solamente la práctica y el registro de la información contable y del pago de nuestros impuestos, sino también es interiorizar, más allá de pelearnos con los impuestos, saber que los impuestos tienen una trascendencia importante para el funcionamiento del Estado como entidad federativa y del Estado como componente o resultado o producto de la sociedad. Hay una frase muy famosa de un libro sobre finanzas públicas que dice más o menos así: el impuesto o los impuestos son el costo de la civilización. Y realmente considero que eso es absolutamente cierto. No hay una manera más efectiva, tanto en la sociedad como en las organizaciones, para coordinar mejor los recursos en tiempo, materiales, personales, etcétera, en el caos, por no decir, perdón, dinámico, en lugar de decir caos, coordinarlo en ese contexto tan dinámico y a la vez caótico como lo es el tema de los impuestos. Creo que es la manera más efectiva, a través de los impuestos y del gasto público, de hacer cumplir la ley
y creo que no hay una cosa más importante que nos puede hacer crecer o nos puede llevar a la ruina como organización que una buena estrategia fiscal y una buena estrategia general que vaya apegado a nuestro plan de negocios, ¿no? Creo que es muy importante ambas y creo que eso es lo que debemos llevarnos y rescatar de esta asignatura, más allá de aprendernos específicamente los elementos esenciales de las contribuciones federales y locales, tenemos que ver más allá como esto es una embarradita de derecho fiscal y de impuestos. Ya nos presentaron, es como la prueba gratuita en VIX, ¿verdad? Nuestro primero y segundo episodio. Y después es, bueno, ¿cómo sigo investigando y aprendiendo de esta materia para ponerlo en práctica dentro de mi rama o para mi profesión, ¿verdad? Sabemos que nuestros estudiantes de esta universidad pues no son hojas en blanco, no son alumnos que no saben nada, son alumnos que pues ya tienen un bagaje y un pasado, una historia laboral, ¿verdad? Una historia también personal y académica. Entonces, bueno, eso es una cosa que yo quiero dejar con esta asignatura, que nada más nos falta una clase más, pero queremos dejar eso como la curiosidad de seguir aprendiendo para poner en práctica, no solo para tener conocimiento enciclopédico, sino para tener, para ponerlo en práctica y ofrecer soluciones, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a concluir nuestra clase. Vamos a concluir nuestra clase en un minutito más, ¿verdad? Y con eso, lo vamos a dejar por acá. Cualquier tema relacionado con las actividades integradoras, con el examen o cualquier duda que puedan llegar a tener, por favor, saben que se pueden acercar y pues bueno, le vamos a dejar hasta acá por el día de hoy y nos vemos el próximo día martes, con todas dudas, con todas sus dudas y con todos sus buenos deseos, ¿vale? Sí, profe, muchas gracias. No, de que Al no. final me salí un segundo porque se apagó mi compu, pero... Sí, no te preocupes, está bien. Muchas gracias. Chao, chao. Profe, nada más una duda. La Dígame. actividad 2 Sí, dice, bueno, estaba leyendo el otro día cuando subió lo de como el material de apoyo, ajá. cada viernes va a subir lo que va a ser la actividad o la tarea, ¿verdad? Ahorita creo que está establecido para el día, espérame, déjame pensar. Creo que está para el día lunes y la otra actividad vendría a ser para el día miércoles. O sea, la que sería como para pasado mañana, viernes, la movimos al lunes para dar más tiempo y la del día miércoles es una actividad bastante más chiquita, bastante más pequeña que las otras para que les dé tiempo de entregar tres actividades. ¿Por qué hice eso? Porque hay alumnos que no entregaron una, o sea, ni una quiero decir. Entonces, según la ponderación de actividad, si no, reprueban, porque a pesar de que tengan su cuestionario al 100%, pues van a reprobar. Entonces, por eso incluimos tres actividades y los apuntes, ¿va? Ok, sí, a lo que me refería era, Perdón. ve que suben el material de apoyo, o sea, donde Ah, va a sí, venir ajá, la actividad, sí, no sé, hacer un ensayo, bla, bla, bla. ajá. Eso lo sube mañana, ¿verdad? Mm, sí, sí, mañana lo vamos a subir para que ya lo tengan. No sé si tenemos por ahí como indicaciones contrarias, pero no, el día de mañana va a estar, ¿vale? Ok, Sí, y la última. sí, sí, claro. Bueno, yo como no me había estado conectando, eh, sí subí la de la evidencia de mis apuntes de las Ajá. primeras dos clases, pero de la clase 3 y 4 es que, digamos, pues